¿qué recuerdan? De acuerdo, Sofía, no hay problema. Buen provecho. Que me dijeran, ¿qué recuerdan de la clase de leyes en general? ¿Qué es lo que a lo mejor más le llamó la atención o que usted considere que merece la pena hacer un comentario? Yoli, Dígame, Luz. lo que yo más recuerdo de la clase de leyes es que dijimos que todas las leyes se basan en la ley moral. De ahí las podemos subdividir entre las leyes eclesiásticas, las leyes humanas o las leyes políticas que están puestas por cada país y la ley natural, además de la ley eterna y las demás. Pero usted nos dijo que, o recordando, de que cuando nosotros vayamos a catalogar una ley, recordemos que siempre todas parten de la ley moral y tienen esos escalones diferentes. Así es, muchas gracias, Luz de María. Sí, recuerde, toda ley que existe, la base es la ley moral. Ya sea que los legisladores, los que sean los encargados de promulgar cualquier ley, ya sea civil, eclesiástica o civil de cualquier tipo, entonces debe de apoyarse en la ley moral. Nadie puede alegar ignorancia a lo que es la ley moral, aunque sí podría decirles que la mayoría no la estudia como ustedes la han estudiado en esta semana que pasó, ¿verdad? No todo. Yo diría que son dichosos los alumnos de UNICAE porque hacen un repaso en estas cosas tan importantes que obviamente son la base de la mejor convivencia de toda una sociedad. ¿Quién quiere comentar algo más? Bien, entonces pregunto, veamos Elba Stephanie, ¿qué recuerda? ¿O qué comentario quiere hacer sobre el tema de leyes que vimos? Buenos días, licenciada. Buenos días. Pues yo recuerdo que estas leyes las tenemos que poner en práctica depende a la circunstancia que se nos presente. Así es. Por ejemplo, bueno, de las leyes de la viales, ¿verdad? A veces las leyes son buenas por un bien de nosotros. Por ejemplo, si usted le dice una ley, si toma, no maneje, es por un bien de nosotros, ¿verdad? Para evitar esos accidentes. Así es, así es. Todas tienen un propósito, un fin. Gracias, Elba. Veamos, Oscar Mauricio, ¿qué recuerda usted o qué comentario nos puede hacer? Buenos días, Lick. Buenos días, Oscar. Buenos días. A mí una cosa que me llamó bastante la atención, un poquito en el camino de lo que decía Stephanie, ¿no? Que algunas leyes son estrictas que hay que cumplirlas y otras son como que quedan en nosotros si las cumplimos o no. Por ejemplo, el ejemplo que ella daba de si toma no maneje, queda mucho en nosotros. Claro que sí, que por ejemplo hay otras que son súper estrictas, no sé, por ejemplo, podría ser en algunos lugares que te multan incluso por botar basura en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Que son incluso más estrictas que esas, algunas que hasta te pueden llevar a pasar algún tiempo en la cárcel, te pueden meter a la cárcel, y eso fue lo que me llamó bastante la atención, ¿no? Porque la palabra ley en sí, yo cuando escucho la palabra ley, da un cierto respeto, ¿verdad? Decía, si yo no hago, si yo la incumplo, me pueden castigar o algo así. Eso fue lo que me llamó la atención. Así es. Oscar ha tocado un punto bastante importante. Ley es una como restricción, ¿verdad? Es como un límite que a nosotros nos pone. Y el ser humano a veces es un poquito rebelde y cuando algo comienza con un no, ¿verdad? Con un no, como que nos da la tentación de quererla infringir. Yo no sé si usted recordará en años anteriores a la universidad. De acuerdo, Carlos, no se preocupe. Cuando años anteriores a la universidad, en su colegio, en su instituto, ponían normas de convivencia al inicio del año. Casi siempre eso se pone en la primera clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuerdan ustedes que iniciaban esas normas de convivencia? ¿Quién me quiere compartir? Con no. Con no, sí. Así como no hacer tal cosa, no tal cosa, no tal cosa. Exacto, no tal cosa, no tal cosa, no tal cosa,
¿verdad? Brian me dice que las leyes, claro, tienen sus ventajas y sus desventajas. En ningún momento, Mariela, yo les he dicho, usted puede estar aquí en la clase, puede estar comiendo, puede estar acostado en su cama, no hay ningún problema con que usted esté en la clase y si usted en la cámara sale acostado en su cama, nadie le va a decir nada y yo menos, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es la participación y si usted está cómodo ahí acostado, siga estando acostadito comiendo y por mí no hay ningún problema. Ahora, cuando estemos en la universidad, allá sí ya son normas que ya no las tengo yo, ¿verdad? Va a haber que ni el celular, ni comer, ni nada, pero aquí no hay ningún problema. Pero volviendo a lo que estábamos, Luis Alberto recordó, ¿verdad? Las normas comenzaban no, a lo mejor no comer, a lo mejor no llegar tarde, ¿verdad? Y parece que el término no, a nosotros como que nos da esa cosquillita, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Cuando a un niño pequeño le queremos enseñar lo peligroso que son los tomacorrientes y le decimos, mire, no vaya a meter algo aquí, por ejemplo, una punta metálica, ¿qué es lo primero que va a hacer el niño? A ver si es cierto, porque ese no. Entonces, a veces las leyes como que nos provocan y en el ejemplo específico que me decía, mira, alguien si toma no maneje, ¿verdad? Yo acabo de estar viendo en Twitter ahí las noticias cuánta gente en estado de ebriedad el día de ayer causó accidentes, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del no. Yo creo que en ese caso nos hace falta un poco de educación en que el no no es una ley caprichosa, es porque nos permite una mejor convivencia con los demás y en eso todos estamos de acuerdo. Bien, ¿qué otra cosa relevante creen que les llamó la atención de todo el tema de leyes que estábamos viendo? ¿O cuál le llamó la atención o cuál le dio más temor, podríamos decir? ¿Cuál le dio más temor de poder infringir? Javier Enrique levantó la mano. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Creo que a mí algo que me llamó la atención fue la parte que dice que para que la ley obligue a los hombres deben reunir algunas condiciones en concreto. Siento de que ahí como que de lo que hablaban anteriormente los compañeros y usted, de que en la escuela, por ejemplo, nos ponían leyes o reglas como las conocemos nosotros, pero siento yo que para formular una ley o hacerla, tiene que tener lógica. No va Claro. a poner uno una ley que sin sentido, pues. Tiene que pensarla, analizarla. Ah, esto da, esto no da, para que la ley se pueda cumplir, porque si una ley ilógica no se va a poder cumplir, tiene que tener fundamento, se podría decir la ley, a la hora de formularla. Exacto, tiene mucha razón. No es a dictar leyes antojadizas, ¿verdad? Sino leyes que tengan un propósito y que cumplan con sus condiciones. ¿Qué algo más les pudo haber llamado la atención? Me dice Luis Alberto, la ley eterna podría dar más temor el infringirla, ¿verdad? ¿Se recuerdan a qué se refiere la ley eterna? ¿Cómo que pudiésemos infringir o qué les podría dar temor de infringir la ley eterna? ¿Se recuerdan a qué se refiere la ley eterna? Aparte que es la ley que está en la mente de Dios, pero ¿qué es lo que conocemos de la ley eterna? La ley eterna no sería como la ley de la termodinámica y todo lo que está basado nuestro alrededor. Una ley eterna sería la ley de la gravedad. Así es, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, ¿verdad? La del movimiento y con el calor. Se refiere al orden, ¿verdad? El orden que Dios creó para las cosas. Que cuando el ser humano quiere distorsionar ese orden, nos caemos ya en lo que es la ley natural. Y yo les decía, la ley natural quizás es la que a mí más me llama la atención, me encanta e igual me pone en qué pensar si yo la puedo infringir o no. Porque esa no me va a perdonar cualquier daño que yo haga en contra de la naturaleza. Siempre nos va a pasar factura de ello, ¿verdad? Y en el caso de la ley eterna, el orden no va a cambiar. Que alguien le diga a Dios, mira, Dios, es que vos te equivocaste quizás en tu tiempo cuando creaste la tierra, esa ley funcionaba, hoy ya no. Díganme ustedes, me mencionaba Luz de María, la ley de la gravedad. ¿Será que algún día Dios va a decir que quizás me equivoqué?
Les voy a quitar la ley de la gravedad a los seres humanos. ¿Qué pasaría si nos quitaran la ley de la gravedad? Vamos a ver qué recuerdan de física. ¿Qué pasaría si nos quitaran la ley de la gravedad? Si se cambia por lo menos un valor de la ley de la gravedad, que es el peso que tiene sobre cada uno de los cuerpos que existe, es posible de que primero seamos aplastados por la misma gravedad, o también si la variable disminuye, podríamos decir que sufriríamos una expansión que en un segundo podría llegar a matar a cualquiera. Todas las leyes o todos los números que tenemos registrados son perfectamente balanceados para que un ser humano pueda existir en el planeta. Una sola variable cambia y toda la vida muere. Así es. Por en el caso de la ley de la gravedad es la que nos mantiene a nosotros pegados. Ella me dice, cambia, perdón, cambia un grado, un número, una décima, por ejemplo, y si es en aumento, nosotros nos sentiríamos como aplastados, como que tuviéramos un martillo sobre la cabeza y nos pegara más sobre la tierra y nos costara levantar un pie y el otro, fuera cansado hasta caminar. Pero si ese valor en vez de aumentar disminuye, entonces sentiríamos que comenzaríamos a despegarnos del suelo. Y si Dios dice, quito la ley de la gravedad, ¿verdad? Hay que vean qué hacen, de todos están renegando, andaríamos volando y nos vamos incluso fuera de la tierra. Entonces sería un caos, un desorden. Y me dice aquí Sofía, ¿es posible que Adán y Eva hayan quebrantado la ley de la ley eterna? Sí y no. Sí, porque, bueno, le dijeron, Dios le dijo en su mente, Dios le dijo, mira, yo quiero que de este árbol no tomes, como que le dijera, miren, de esta botella no vayan a tomar agua. Entonces vino Eva y fue tentada y ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero y entonces, ¿qué ley también desobedeció? La ley moral, ¿verdad? Porque ya tenía una indicación y simplemente lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque es libre, porque Dios creó a Adán y a Eva, los creó libres. Aunque Dios, aunque vea que estemos haciendo malas elecciones, aunque vea que estemos haciendo, o como nos decía nuestro papá, ¿verdad? Te vas a tirar a un barranco vos también. Dios pudo haber visto que nos tiramos al barranco y nos deja, no nos va a detener, porque Él nos hizo libres. Y entonces, vean, las leyes no van a cambiar. No sé si habrá algún último comentario o estamos claros hasta ahorita. Creo que entonces estamos bien. Y vamos al siguiente tema, que el siguiente tema me habla de la conciencia, ¿verdad? Me le dieron la lectura al documento del tema de la conciencia. Como que les hago la pregunta y se me quedan así como una estatua, no se me mueven. Significa que no me le dieron una lectura, ¿verdad? Yo necesito que agarremos ese hábito. Es un buen hábito de darle una lectura a los documentos que van, a los documentos que vienen, ¿verdad? Oscar Mauricio me ha levantado la mano. Sí, ¿verdad que eso de la conciencia estaba en el mismo documento de la ley? Es el mismo documento, así es. Ujú. Ok, porque yo hoy en la mañana, como siempre cuando entro busco el documento, así está ahí y no vi nada, entonces pensé que no había subido. Como no es el mismo documento, uno solo le saqué, ¿verdad? Sí, hoy igual lo mismo me pasó que de ayer buscando documentos, pero no me había fijado que el mismo estaba. Pero es que yo creo que en el documento dice la ley moral y la conciencia. Le puse los dos temas a ese mismo documento. Creo que así se lo subí, ¿verdad? Como sea, usted lo ideal es que tiene que entrar siempre a ver y darle clic, porque si yo no he puesto un documento nuevo, significa que lo que vamos a seguir viendo lo contiene el que usted ya tiene ahí, ¿verdad? Eso para que nos ayude a nosotros a estar siempre en eso. Significa que si no me le han dado una lectura, entonces nos vamos a ir a preguntas y respuestas que yo les voy a preguntar para ver si nos ubicamos en lo que estamos hablando, ¿verdad? Jennifer me ha levantado la mano, yo la escucho. Buenos días. Buenos Yo días. sí di una leída a esa parte de la conciencia y tengo un comentario. Dígame. Siento que el hecho de que fueran juntas, siento que tienen que ver la ley con la conciencia,
porque nuestra conciencia nos influye en nuestro actuar. Si en nuestra conciencia nos dice, tal cosa es buena, pero es mala, nosotros lo vamos a hacer sin, como decir, un remordimiento, sin decir que está malo, porque nuestra conciencia nos está diciendo que eso está bueno. Así es. Así es. Y justo acabo de encontrar el documento, dice la ley moral, punto, la conciencia. Que sí que ahí estaba en el documento, ¿verdad? Pero bien, ¿qué entienden de los que no leyeron? ¿Qué entienden ustedes por conciencia? ¿Qué concepto manejan o cuál es la idea de conciencia que ustedes tienen? Es como lo que nos permite saber por nosotros mismos si algo está bueno o está bien. Exacto, es lo que es algo que nos está indicando si lo que estamos haciendo o diciendo está bien o está mal, ¿verdad? En algunos momentos nos permite hacer un análisis antes o en otros momentos después. Javier, ¿lo escuchamos? Sí, creo que también la conciencia está en el aspecto de que cuando uno va a hacer algo, Uh-huh. tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hacer. Creo que en algún momento nuestros padres nos han dicho de que, vale, pero vos estás seguro de lo que vas a hacer, estás consciente de lo que te vas a meter o cosas así. Tiene que pasar por la conciencia primero algo que nosotros vamos a hacer. Así es, tiene toda la razón, Javier, gracias. Sofía, ¿la escuchamos? Y luego Sí, la después verdad es Damaris. que ese para mí siento que la conciencia es la que nos hace como pensar antes de actuar, ¿verdad? Porque a veces nos vamos como, quiero hacer esto, pero no sabemos si va a traer una consecuencia o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que ser conscientes. Bueno, a veces hasta los que hacen la maldad piensan si les va a salir bien o les va a salir mal, ¿verdad? Siempre ocupan la conciencia. Entonces, para mí eso es. Así es, muchas gracias. Damaris, ¿la escuchamos? También como un ejemplo de que varias veces, o sea, bastante nos pasa a nosotros los jóvenes que le pedimos permiso a nuestros papás para salir y ellos nos dicen, ay, bebo, si te vas. Y entra eso como que, si me voy, yo me fuera, digo, pero cuando vengan me van a pegar o algo así. Es una conciencia que es bastante relativa y sí, yo siento que para las leyes sí es bastante la conciencia porque ahí decidimos si está malo me va a traer estas consecuencias y si es bueno también o cosas así. Así es, me ha causado gracia lo que me dice Damaris, que es lo que digamos nosotros ya con algo de un dolo hacemos los padres. Cuando le decimos, ay, ve vos, ¿verdad? Decidí vos qué vas a hacer, ¿verdad? Yo ya te dije que no, ¿verdad? Y hay un momento en que el hijo va creciendo donde el padre le dice, bueno, la decisión es tuya, pero ya no lo hace como un dolo, sino que los hijos han alcanzado cierta edad, ya tienen cierta formación y entonces ya pueden decidir, ¿verdad? A mí en mi casa me da risa porque, bueno, cuando mi hijo mayor ya se graduó, ya comenzó a trabajar. Entonces sus hermanos observaban que solo me decía, mamá, ya voy a venir más o menos a tal hora, vaya, que te vaya bien. Y el pleito de los demás era, bueno, ¿y por qué no te pide permiso? ¿Y por qué solo te avisa si es hijo de dominio? Y yo les decía, no, ya no es hijo de dominio, ya tomó sus decisiones, ya llegó hasta donde tenía que llegar y ahora es independiente. Sí, pero vive aquí, ¿verdad? ¿Cómo es eso que no te pide permiso? Hoy cuando entró la otra, ¿verdad? Bueno, y Carmen, ¿por qué no te pide permiso? Ya casi es médico, le digo, ¿cuántos años tiene su hermana? Ya va a tener 25 años, ya no es una hija de dominio, ella solo me avisa, ¿verdad? Y cuando, obviamente, cuando va a hacer algo de que yo siento que va a ser inconveniente, ahí viene el consejo de los padres. Y yo le digo al menor, pobrecito mi hijo menor, pero toda la vida va a tener 3 hermanos mayores a los cuales usted le debe respeto y le debe obediencia, porque son mayores. Y usted es el último en que solo me va a avisar a dónde está. Usted tiene que pedir permiso. Y entonces a veces viene eso, ¿no? ¿Qué injusticia más grande? A mí me tratan con injusticia. No, no es eso. Es porque la conciencia también se educa, también se forma. Cuando a ustedes les han dicho sus padres, ahí ve vos que decidís, a usted lo ponen que pensar y usted se pone a pensar todos los pros, todas las cosas buenas que pueden pasar, todas las cosas malas que van a pasar. Sí, pobrecito, ¿verdad, Luis? Pero ni modo.
Ni modo, es el hijo menor es el que le toca estar más sometido, y yo siempre les he enseñado que sus hermanos mayores se respetan y se les obedece porque están en autoridad sobre ellos, ¿verdad? Oscar, lo escucho. Sí, yo de hace ya bastante tiempo, yo siempre he tenido un concepto de la conciencia que es como el mayor exponente de razonamiento dentro de nosotros, porque yo creo que siempre antes de actuar tenemos que siempre escuchar la conciencia, ¿va? A veces puede ser que esté a nuestro favor o a nuestro contra, ¿verdad? Porque nos ponemos a pensar, y si hago esto, juela, me puede pasar tal y tal cosa, ¿verdad? Así es, Eso es lo así que... es. Y fíjese que la educación de la conciencia viene incluso de las caricaturas. Usted recordará caricaturas que usted tiene al personaje de su caricatura y cuando quiere hacer una decisión le aparece, pum, aquí un angelito y aquí un diablito. Y ellos están en eterna pleito, ¿verdad? Que si la acción es buena, el diablito le dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y si la acción es mala, el diablito está, hazlo, 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 y el angelito está peleándose con el diablo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Quiere decir que siempre nos están, desde pequeños, aunque no sean nuestros padres, son los medios de comunicación los que nos están enseñando que hay algo ahí que el ser humano tiene que aprender a conocer a fondo, tiene que educar para saber utilizar, ¿verdad? No es solo decir sí a todos los caprichos que nos den la gana, porque no todo lo que yo quiero hacer es recomendable que yo lo haga. Y entonces la conciencia, el documento le da una definición de conciencia y le dice, es la misma inteligencia cuando juzga la moralidad de una acción. Otros libros le dice, es la inteligencia cuando juzga la maldad o malicia de un acto, ¿verdad? ¿Quién es? Es el ser humano el que juzga. El ser humano sabe desde el inicio hacer juicios. Y si lo quitamos un poquito de la moral, ¿qué juicios hacemos? Usted a lo mejor todas las mañanas hace un juicio, o no sé si en la noche. Mañana tengo clase, entonces mañana, ¿cómo me voy a vestir? Obviamente hoy nos vestimos de la mitad para arriba, ¿verdad? Lo de mitad para abajo podemos cargar pijama, podemos andar más relajados. Pero al menos pensamos, ¿qué me voy a poner? Y entonces ya pensamos, ¿verdad? Sí, señorita, piensa, bueno, ¿cómo me voy a peinar? ¿Cómo me voy a arreglar? Está haciendo un juicio, porque nadie, absolutamente nadie, se viste con lo primero que tomó de su ropero y se lo pone encima. Porque puede ser que se tope con un disfraz que está guardando ahí de algún baile que hizo cuando estaba en el colegio, que aún le quede, y usted se lo pone. No puede estar en una clase así. Porque si usted aparece en una clase así, imagínese un disfraz, por ejemplo, de gallo, ¿verdad? Ya está con la chorcha ahí porque se la puso. Los demás comenzaremos a hacer juicios sobre por qué usted llegó así. Primero nos enjuiciamos nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Qué me voy a vestir? O sea, estamos haciendo juicios todos los días, primero con nosotros y luego a lo mejor enjuiciamos a los demás. Pero cuando ya entra la moral, si un acto, yo voy a decidir si el acto es bueno o el acto es malo, entonces ya tengo que poner más cuidado. En la siguiente página del documento, en la segunda página, le dice que la conciencia actúa en dos formas. Y una de ellas ustedes ya me la dijeron, antes de la acción. Cuando la conciencia actúa antes de la acción, nosotros comenzamos a evaluar, a pensar lo que vamos a decidir, ya sea hacerlo o decirlo. Y ahí es donde comenzamos a analizar, de nosotros decimos cuáles son los pros y cuáles son los contra. Y ponemos eso en la balanza, ¿verdad? Si son demasiado las contra, entonces decimos, mejor no lo hago, mejor no lo digo porque me va a ir mal. Entonces, esa es la primera forma en la que actúa la conciencia, antes de la acción. Pero también actúa después de la acción. Y hasta después de la acción, generalmente se hace un juicio, ¿verdad? Fíjese que la mayoría, o yo le diría el montón, los que son del montón de la sociedad, se quedan actuando así después de la acción. Y para disculparse han formulado un dicho o una frase bastante famosa, bastante escuchada. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, yo mejor pido perdón y no permiso. Y entonces, ¿qué tipo de gente actúa así? Aquella gente arrebatada, que no le gusta analizar lo que está haciendo, ¿verdad?
No le gusta verificar cómo están. Ah, no, es que es muy lento, pero es mejor ser un poco lento para analizar que las cosas que hacemos o decidimos van a ser bien, a posiblemente quedar mal o a lo mejor hacer el ridículo, porque lo que decido hacer no es lo que me conviene. No sé si Javier quiere hablar o se le olvidó y dejó la manita hacia arriba. No, fue un error de mano. Ah, fue un error de mano, correcto. Entonces, fíjese, pedir perdón que pedir permiso, esa no es la mejor, ¿verdad? Entonces, la conciencia actúa en dos formas, antes y después. Después, ¿por qué no? Porque si yo actúo y tomo una decisión arrebatada sin ver las consecuencias, pero lo que hice me sale bien, después me felicito, ¿verdad? Excelente decisión, me salió bien, pero si me sale mal, quisiera que la tierra me tragara porque no debía haberlo hecho. Y entonces, no vale la pena que el ser humano se exponga a tal situación. Es mejor ser más analítico que ser así demasiado espontáneo. La conciencia también tiene reglas. Y una de las reglas que me menciona es que nunca es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Significa que si yo creo que una acción es mala, aunque no lo sea, es mejor que no la haga, ¿verdad? Porque si yo hago esa acción que en mi pensamiento es mala, yo me voy a sentir mal todo el día y todo el tiempo porque lo hice. O puede ser que yo esté equivocada y una acción que yo considere que es buena realmente es mala. Entonces, nunca es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Yo tengo que salir de esa duda. ¿Será bueno o será malo? Y entonces ahí busco consejos siempre de personas. Yo considero que a veces, en cuanto a los jóvenes, no es conveniente que se pidan consejo entre ustedes. Mira vos y qué hago. ¿Voy o no voy? Mira vos qué hago. ¿Por qué razón? Porque el otro joven de la misma edad está con la misma inquietud de la juventud. Y a veces se decide más por sentimiento que por razón, ¿verdad? Un ejemplo, mira, una chica le puede decir a su amiga, mira, me han invitado a tomar un café, aquel muchacho al que yo le gusto. ¿Voy o no voy? Anda, de todos modos, fulano, no vos te engaña cada rato, pa. Anda. Y entonces el consejo que le va a dar a lo mejor no es el más conveniente, ¿verdad? Entonces, consejo, ¿a quién le voy a pedir consejo? De preferencia a alguien que yo considere que es más centrado que yo, alguien que sea más maduro que yo, que tenga más experiencia de vida que yo. Porque si no, cuando yo le pido un consejo a alguien de mi misma edad, si estoy generalmente en la adolescencia, me va a dar el consejo que yo quiero escuchar. Pero alguien con un grado de madurez me va a decir lo que deberíamos de hacer mejor. Entonces, no es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Actuar con duda también es falta. Si se nos presenta una decisión, pero yo no estoy seguro de que por la decisión que yo me incline es buena, es mejor comentarla con alguien, porque puede hacer que nos equivoquemos. Y hay obligación, la siguiente, de formar la conciencia. Quiere decir que la conciencia, les decía yo, hay que formarla, se viene educando desde siempre, ¿verdad? Y así usted se podrá encontrar personas que usted ya conoce, que son muy centrados, decimos nosotros, son muy maduros. Quiere decir que tiene un cierto grado de conciencia bien formada, y otros que son arrebatados. Otros que le dan una respuesta sin pensar. Y no podemos ser así. La conciencia también tiene divisiones. Quiere decir que la conciencia hay una, que es la que me permite hacer el juicio, pero también hay divisiones y vamos a ver qué tanto podemos nosotros en algún momento caer en un tipo de conciencia o con la otra. Tenemos la conciencia verdadera. Se la define como que se juzga la acción en conformidad con la ley moral, con todos los principios de la moralidad. Yo diría que es aquel tipo de conciencia que puede desarrollar una persona muy piadosa, muy conocedora de Dios, con gran temor a Dios. Pero ojo, el decir que le tengo temor a Dios, el temor es a ofenderlo, no que le tengo miedo porque me va a fulminar. No, es aquella persona que tiene una gran formación y entonces los juicios que esta persona va a hacer
generalmente van a ser buenos, porque los va a hacer con principio de la moralidad que ya conoce. Pero también existe la conciencia errónea, que es aquella que juzga toda acción en desacuerdo con la moral. Quiere decir que la moral no existe, es un cero a la izquierda. ¿Quién o cómo podemos desarrollar esta conciencia? Cuando nosotros, por ejemplo, somos educados por gente que no le interesa para nada una formación moral. Y ya no digamos una religión que le pueda ayudar a desarrollarse. Yo podría mencionar como, por ejemplo, estas culturas, a lo mejor árabes, de donde existen, por ejemplo, los terroristas suicidas. Un terrorista suicida no se hace de la noche a la mañana. Un terrorista suicida fue educado en esa cultura. Y para él, el máximo reconocimiento que le pueden dar es que lo elijan para ser un terrorista suicida, para que se ponga toda la dinamita alrededor de su cuerpo y vaya a matarse y matar a más gente. Damaris, la escuchamos. Fue sin querer. Fue sin querer, vaya, no tenga pena, Damaris, a veces pasan esas cosas. Y entonces, él no está pensando en que él se va a morir y ya no va a poder hacer lo que quiere hacer, sino que él ya fue educado para que el máximo éxito o el galardón más grande que le pueden dar es que lo elijan para ser un terrorista suicida. Y fíjese que esa forma de educación o esa cultura es bastante fuerte, porque a mí a veces no me cabía en la cabeza cómo alguien, jóvenes a lo mejor como ustedes, lo que quieren es que los elijan para llenarse de dinamita e ir a explotar y matar a un montón de gente. Pero es un total lavado de cabeza desde la infancia, que incluso es una forma de educación que puede llegar a generaciones que ni siquiera han crecido en ese país, no han sido educados en esa cultura, pero todavía la tienen. Me baso en decirles esto, porque hace ya varios años vinieron unos familiares de Canadá a El Salvador. Y como mi concuñado trabaja con deporte, él traía 3 jóvenes deportistas porque querían conocer El Salvador. Los 3 jóvenes nacidos en Canadá, pero uno tenía descendencia, digamos, argentina, el otro tenía descendencia brasileña, creo, y el otro tenía descendencia árabe, ¿verdad? Entonces, los muchachos, de ellos solo uno era el que hablaba español, de ahí los demás hablaban inglés. Pero ellos vinieron para época navideña, porque ellos querían conocer lo que era la pólvora, cómo se ponía en El Salvador el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Los 3 se fueron con el familiar a comprar pólvora. Mínimo, cada joven compró $100 de pólvora, y les estoy hablando hace como unos 15 años. Al mortero más grande, porque no había tanta prohibición en esa época. Y bueno, todos felices y nosotros asombrados, ¿verdad? ¿Cuánto fueron a gastar? Yo les preguntaba, ¿y por qué han gastado tanto? No, es que queremos conocer, queremos participar en lo que vemos en las noticias, que ustedes aquí queman bastante pólvora. Bueno, estábamos tranquilos el 24, nos reunimos en familia y ellos estaban ahí. Exacto, Jennifer dice, me compro comida mejor, la mentalidad nuestra es diferente. Pero lo que les quiero contar que ese muchacho, su nombre era Gagan, y me recuerdo que le dijimos, Gagan y jóvenes, preparen la pólvora porque ya van a ser las 12. Y todos emocionados, y Gagan se puso todo eufórico y comenzó a preparar la pólvora. Y nosotros nos salimos a la puerta. Cuando yo volví a ver, venía Gagan y se había metido alrededor del pantalón todos los morteros de este tamaño. Él se había aflojado el pantalón. Se había metido todos los morteros alrededor de su cuerpo. Había comprado una metralleta enorme que se la había enrollado en todo el cuerpo. Él se sentía un Rambo y otros 2 morteros en la mano. Y decía, I'm ready, I'm ready. Y nosotros solo nos paralizamos y nos quedamos viendo. ¿Qué está haciendo? Bueno, ya sabrán que lo desarmamos y le explicamos y todo. Pero yo comparé eso con esta conciencia errónea. Él no fue educado en eso, pero él sentía la emoción
de verse cargado él de pólvora en su cuerpo. Él, imagínense, no creció en eso, hizo caso y obviamente después al ver el bombazo del primer mortero que tiró, no le cayó tanto en gracia, entonces ya tocó las cosas con respeto. Pero quien ha sido educado en ese tipo de cultura no razona. Entonces él tiene una conciencia errónea. ¿Que es posible que en algún momento cambie? Sí, pero tendrían que cambiar las circunstancias o las personas con las que él se rodee para que cambie. ¿Qué otro ejemplo puedo mencionar? Y ahí ya no me voy a ir tan lejos. Podría ser en El Salvador. Imagínense que tenemos una familia que tienen un par de hijos pequeñitos, los están educando, pero su papá y su mamá son delincuentes tremendos, buzos en la delincuencia, no importa qué tipo de delito cometan. Pero si están en la delincuencia, generalmente están casi siempre en los vicios. Y un matrimonio que está en los vicios está en la violencia doméstica, ¿sí? Acostumbrados a agarrarse tromponazos la esposa y el esposo, por ejemplo, la pareja. Los niños eso es lo que ven. Ah, mi papá le pega a mi mamá de repente le pega a mi papá, se tratan mal, me tratan mal. Entonces el niño crece con un maltrato y un desamor tremendo. Ese niño podría tener una conciencia errónea, que cuando crece y llega al kinder, se asusta cuando la profesora lo trata con cariño. Cuando la profesora diga, venga, hijito lindo, venga, siéntese aquí, y lo acaricia y lo soba, el niño se asusta porque no ha recibido eso. Entonces, él creció con una conciencia errónea, pero es posible que al entrar en la sociedad donde ve que las cosas son diferentes, él puede cambiar su conciencia errónea, ¿verdad? También existe la conciencia falsa y esa juzga sin base ni prudencia. Entonces, somos más relajados, más lentos, más valechonga, decimos en buen salvadoreño, para dar un juicio. Pero la conciencia falsa también tiene sus divisiones más, o sea, se subdivide en. La primera es la conciencia relajada. Le dice, es la que por superficialidad y sin razones serias niega o disminuye el pecado o la falta donde sí la hay. Quiere decir que yo sé que es una falta, pero igual la hago porque se me vale en ese momento. No, ahorita a mí se me vale, ¿verdad? En la universidad, años anteriores, era bastante común, yo creo que todavía se da, pero ya no con tanta avidez como antes, porque ya existen estas materias que nos hacen pensar más. Cuando venía la época de parciales y generalmente uno estaba yo como he trabajado bastante con números, me daba cuenta que cuando se acercaban los parciales muchas calculadoras se perdían. Y me robaron la calculadora y me robaron la calculadora, ¿verdad? Y a veces yo les decía, mire, ¿y por qué usted robó una calculadora? Ah, no, licenciada, es que a mí me la robaron primero. Y a mí me la robaron primero, yo tengo que conseguir una. Y yo le decía, pero es que se la está robando a quien no se la robó. Sí, pero ese es por lento, porque no la cuidó. Yo tengo que conseguir una calculadora. Y entonces ese tipo es una conciencia relajada. Me tocó el caso también, yo tuve hace años también un par de hermanos gemelos estudiando y uno me llegó contando un día, fíjese licenciada, que estábamos en tal clase, el catedrático nos pidió hacer una operación matemática para que le diéramos la respuesta y yo no tenía calculadora, se me había olvidado. Pero el compañero de la parte tenía una y yo le dije, hey, préstame la calculadora. No, le dijo el amigo, no te la presto. Hey, préstamela, sí, mira, solo quiero hacer eso, vos no lo vas a hacer. No, le dijo él. Entonces yo, me dijo el muchacho, se la arrebaté. Se la arrebaté, la agarré e hice la operación. Pero cuando vi bien la calculadora, era la calculadora que le habían robado a mi hermano 2 semanas atrás. Y entonces yo le dije, hey, vos le robaste la calculadora a mi hermano. ¿Por qué lo hiciste? Ah, sí, le dijo, a mí me la robaron primero, yo necesitaba otra. Y ya no se la devolvió y él llegó contento porque había recuperado la calculadora. Y entonces, gente que se mueve en esa dinámica es una conciencia relajada, ¿verdad? Cuando a mí, por ejemplo, me llega una amiga y si esa amiga llega molesta porque al menos su esposo le fue infiel, y si yo le digo, no, hombre, niña, conseguiste uno vos también, y no ¿con qué cara te va a reclamar? Él te la hizo primero, entonces se te vale ahorita, conseguiste otro. Y entonces, esa también es conciencia relajada. ¿Por qué? Porque estoy aconsejando algo que yo sé que es malo, pero le digo, no, ahorita se te vale, ¿con qué cara te van a reclamar?
Y entonces, ¿cómo yo puedo o una persona puede desarrollar una conciencia relajada? ¿En qué momento? Cuando se mueve en un ambiente frívolo, quiere decir en un ambiente bastante materialista, que la moral se deja a un ladito, ¿verdad? Yo puedo desarrollar eso cuando yo tengo mucho apego a las cosas materiales o descuido una piedad personal. No me interesan mucho los fundamentos. No, es que yo estoy bien ahorita como estoy, la moral fuera de mi vida, Dios fuera de mi vida, porque yo ahorita estoy chévere, no lo necesito. Ese tipo de ambiente es muy propicio para desarrollar una conciencia relajada. Viene la otra subdivisión de la conciencia falsa, que es la conciencia escrupulosa. Y esta le dice, es un poco exagerada, una exagerada de la conciencia que dice que llega a haber falta en todo o en casi todo lo que hace. En todo o en casi todo lo que hace. Por ejemplo, usted ha visto, a veces acaba de nacer un niño en alguna familia, y lo primero que generalmente le ponen a ese niño por insistencia de la abuelita, a veces es una pulsera roja, ¿verdad? Y a veces no les basta solo la pulsera roja, sino que le ponen una gran semilla todavía ahí, ¿verdad? Que dice, no, es que es el ojo de venado, porque lo va a proteger. Dígame, un color rojo, ¿de qué va a proteger a un niño? Una gran semilla, que más lo que el chindondo que se va a hacer, porque cuando empiece a mover sus manos se va a estar golpeando la cabeza. Entonces, y cuando yo ya le he preguntado a las abuelitas o a las mamás, mire, ¿y por qué le pone eso? Porque sé que son personas muy piadosas y quieren a Dios y no me gusta el término, pero se dice son practicantes, ¿vale? La religión no es de practicar, no que es de vivirla. Pero la respuesta es esta. No, niña, es que no hay que creer ni dejar de creer. Cuando alguien me responde, no hay que creer ni dejar de creer, es una persona con conciencia escrupulosa. Es aquella que llega a haber falta en todo o en casi todo lo que hace, ¿verdad? Aquel tipo de señoras, yo le digo que casi siempre señoras mayores y a lo mejor no con mucho estudio, que le dice, mire, si está una escalera ahí parada, usted no pase abajo de la escalera, se va a salar, se va a salar. Si está una, ¿cómo se llama? Manguera enrollada y la señora está embarazada, no pasa encima de la manguera, se le va a enrollar el cordón umbilical al niño, ¿verdad? Y así un montón de creencias que se dan. Entonces, ¿qué es eso? Es una conciencia, me barres los pies, ya no me voy a casar. Yo me recuerdo que a mí me decía una vecina, yo quizás de pequeña siempre fui bien comelona y yo siempre andaba comiendo en la calle. Sabía que era querer ir a jugar con mis amigos al pasaje, pero yo me llevaba un pan y iba comiendo. Pero esa señora vecina me decía, ay no, usted nunca se va a casar, es que uno no tiene que andar comiendo en la calle. Hoy, si yo la viera, le dijera, mire, usted me saló tanto que me casé muy joven, ¿verdad? Y de hecho, mis hijos me molestan. Es que a mi edad ya hasta tenías hijos. Sí, pero eran otros tiempos, otras decisiones. Pero a lo que yo voy, que por más que yo todo el tiempo anduve comiendo en la calle, nunca se cumplió lo con la que la señora me decía. Ah, no, es que usted no se va a casar porque anda comiendo en la calle. Son creencias, ¿verdad? Que una persona con más formación académica difícilmente va a creer en eso. Es como que yo les diga a ustedes, jóvenes, vieron la ciguanaba anoche. La ciguanaba andaba por aquí dando una su vuelta. Ustedes se pusieran a reír, ¿verdad? Dice, a burlarse, porque no van a creer en ese tipo de cosas que se dan. Exacto, son las personas supersticiosas. Toda persona supersticiosa tiene una conciencia escrupulosa, que aunque sea muy creyente, se defiende y dice, no, no vaya a ser. No vaya a ser, entonces mejor voy a amarrarme ese pañuelito rojo o ponerme la ropa interior al revés, ¿verdad? Para que no me hagan un daño, ¿verdad? Y viene en la última división de la conciencia falsa, que es la conciencia perpleja. Y yo digo que quien tiene una conciencia perpleja, ese pobrecito está frito ya, porque este ve falta en hacer o en no hacer algo. Al menos en la escrupulosa hay una duda, pero en la perpleja la persona dice, si lo hago, está mal, si no lo hago, está mal. Entonces, aquel tipo de persona que se encuentra como contra la espada y la pared y no sabe qué decidir porque de todos modos va a hacer mal. El documento, cuando lo lean, o quien me le haya dado, aunque sea una lectura rápida, le pone el ejemplo de un enfermero
que es muy católico y viene el domingo y él sabe que tiene que ir a misa, pero el domingo a él le toca trabajar y cuidar a su paciente. Y entonces él entra en la disyuntiva, ¿verdad? Peca si va a misa dejando solo al paciente y peca por no ir a misa. Quiere decir, si voy a misa, estoy cometiendo falta y si dejo al paciente solo, estoy cometiendo falta. Esa gente que todo el tiempo anda sufriendo porque no sabe qué va a decidir. ¿Cómo poderle ayudar? Entonces me dice, a esa persona hay que aconsejarle elegir el mejor mal. Sofía, la escuchamos. Lixi, yo opinar algo sobre ese ejemplo. Yo siento de que si él es enfermero y tiene que cuidar a un paciente y justo es domingo y tiene que ir a la Eucaristía, pues para mí no está mal que se quede en el seguro, en el hospital, qué sé yo, porque ahí está haciendo una acción buena. Diferente fuera que él se fuera a un bar o no sé, a la playa o qué sé yo, y dejara de lado la misa, pero él ahí está haciendo su misa en la acción que va a realizar con ese enfermo. Entonces, para mí no sería un pecado porque está realizando una acción buena. Así es, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, a esta persona se le va a aconsejar, mire, ¿a dónde hace menos mal en el caso del enfermero? Mire, quédese cuidándose al paciente, porque la misa la puede reponer otro día o a otra hora, pero si se le muere el paciente no tiene forma de revivirlo. Entonces, elijan el mejor mal, ¿verdad? Y hay personas que créanme que sí son quizás mucho más temerosas que los que tienen una conciencia escrupulosa, porque son o tan inseguras o con tan poco conocimiento que no saben qué elegir. Entonces, hay que elegir el menor mal. Por ejemplo, o con las elecciones, no solo con las de ahora, sino que todas las elecciones que han habido en el país o en los países, ¿verdad? Hay a veces que se topa uno con que todos los dirigentes que hay que elegir, toditos son malos, todos son malos, y no hay para dónde elegir. Y entonces, ¿qué nos aconseja la iglesia? Mire, elija al mal menor. Todos son malos, elija al menos malo, pero tiene que ir a votar porque es una obligación de todo cristiano, pues, porque Dios nos enseñó, Jesús nos enseñó a cumplir las leyes humanas también, ¿verdad? Al César lo que es del César, y si hay que ir a votar, pues es deber cristiano de ir a votar. Pero es que todos son malos, ¿y para qué voy a ir? No, elija al menos malo. Igual es en la conciencia perpleja. Hay que elegir al mal menor. Y me habla también de que la conciencia la debo de formar. ¿Cómo la formo? El documento le da algunos consejos o medios como para poderla formar. El primero es el estudio de la ley moral, considerándola no como una carga pesada, sino como un camino que conduce a Dios. Yo no sé si antes de esta clase usted había escuchado hablar de la ley moral, así como nosotros la estudiamos en la semana pasada, pero nos hemos topado ya a lo largo del tiempo con muchos estudiantes en UNICAES que se dan estas materias y dicen, ¡ay, qué barbaridad! Y hablar de lo mismo, hablar del buen comportamiento, que esa materia mejor no me la dieran. Eso lo dijeron cuando estaban cursándola. Casualmente uno los volvió a ver 4 o 5 años después, cuando ya salieron y están ejerciendo, le dicen, mire, esas materias realmente me ayudaron. Hoy puedo decir que sí me ayudaron. En el momento no lo entendí, ¿verdad? En el momento me aburrían, pero ya en el trabajo se da cuenta que tiene preferencia alguien con valores que alguien sin valores. E igual como a mí me decían recién entrada a UNICAES, a trabajar a UNICAES, qué raro que usted la hayan aceptado si usted no estudió en UNICAES. Usted es de la Nacional. ¿Por qué? Porque se cree que la mentalidad de todos los que estudian en la universidad son revoltosos, son revolucionarios, son rebeldes. Pero no podemos generalizar, porque no todos son así. Y en UNICAES damos estas materias. Yo les aseguré que tenemos gente malía en UNICAES. De hecho, ahí ya se han llevado estudiantes presos, pues, porque han delinquido fuera y los han encontrado en UNICAES. Otros que incluso en la universidad los han cachado robando, ¿verdad? Y hubo uno tan dundo que él se quería robar las cámaras de vigilancia sin fijarse que él mismo estaba grabando su rostro cuando estaba queriendo robarse la cámara. Y de ahí se lo llegaron a traer. Estas materias humanísticas, me dice Sofía, están destinadas a formar tus debilidades y fortalezas. Así es, a eso están destinadas. A que el estudiante y egresado de UNICAES sea la diferencia en la sociedad, para que en un futuro la sociedad de El Salvador cambie.
no esté en el mismo círculo vicioso, corrupción, robo. Sino que algo se debe de hacer en todos los lugares. Entonces, no ver esta materia o el estudio de la ley moral como, ay, qué aburrido, ¿verdad? En el número 2 le dice, hábito cada día y más firme de reflexionar antes de actuar. Quiere decir, no ser arrebatado, a analizar lo que voy a hacer o lo que voy a decir. El tercero le dice, el deseo serio de buscar a Dios a través de la oración, cualquiera que sea su fe religiosa, cualquiera que sea la forma en la que usted la viva, pedirle siempre a Dios la guía, estar en comunicación con Dios, porque la gracia siempre llega. El número 4 dice, plena sinceridad ante nosotros mismos, ante Dios y ante quienes dirigen nuestra alma. A veces tenemos a nuestro alrededor personas que son nuestros consejeros o les gusta aconsejarnos. Y entonces ser sinceros con ellos en cómo somos realmente. Y les cuento una anécdota. Yo hace años que ya no trabajo en un colegio, pero trabajé 12 años en uno, católico, de religiosas. Y había una religiosa tan buena de que ella le gustaba pasar por los salones y ver a las señoritas, porque el colegio es de niñas, o era de niñas. Y entonces, si verificaba a alguna niña que andaba triste o algo, la llamaba para platicar, para que se desahogara si tenía problemas, platicar, etcétera. Pero hubo un año que había unas alumnas tremendas, pícaras. Cuando veían venir a la monjita, decían, allá viene vos la monjita. Ey, ¿qué problema le invento ahora? ¿Qué le invento ahora? ¿Y saben por qué inventaban problemas? Porque se salían de la clase. Y al salirse de la clase, perdían la clase. Y la pobre monjita le inventaba unas historias. Y yo decía en mis interiores, qué tristeza. Porque juegan con la buena intención de alguien que quiere apoyar y que quiere ayudar. En el momento era gracia. Y en el momento en el grado era chiste. ¡Ey, anda, enganchate a la monja vos! Ey, ¿quién se la va a enganchar ahora? Entonces, eso no debe ser. Tenemos que ser sinceros con las personas que de buena fe nos quieren apoyar. Y la última, petición de ayuda y consejo a quienes tienen virtud y conocimiento, gracia de Dios para impulsar a los demás. Aquí es donde le decía, ¿a quién es aconsejable que yo le pida consejo en alguna dificultad que tenga o en alguna decisión que yo dude? A alguien que tenga experiencia de vida, a alguien que a lo mejor ya pasó por la decisión o el problema que yo tengo, entonces yo puedo pedir consejo. Ustedes escucharán, por ejemplo, que sus padres a veces los aconsejan mucho. Y como hijos, a veces no queremos aceptar esos consejos, sino que decimos, ay, mamá ya va a empezar con la cantaleta. Ay, papá ya va a empezar con el sermón. Es lo mismo. Pero es que porque ellos aconsejan, porque no quieren que sus hijos sufran o les cueste más la vida como les ha costado a ellos. Es simple y sencillo, no es por amargarles el momento. Pero bueno, si no quieren en confiar en sus padres, confíen, pero en una persona mayor. Y no solo que sea mayor, sino que usted vea que esa persona trata de llevar una vida acorde a lo que habla, ¿sí? No aquella persona que dice una cosa y hace otra. La persona tiene que ser veraz, que lo que dice también lo haga. Y ese tipo de personas generalmente van a aconsejar. A mí me gusta mucho saber de jóvenes que les gusta hablar con señores mayores. Yo me recuerdo jóvenes incluso algunos de mis hijos cuando mis abuelos vivían. Es que me gusta hablar con tu abuelo. Me gusta, porque me cuenta de cosas y experiencias que a uno le sirven, pues. Que al menos no son experiencias que yo he vivido, pero que sirven. Entonces tenemos que ser abiertos a ese tipo de situaciones. No sé si hasta ahorita hay comentarios. ¿Creen que hoy ya vamos a tener un poco de más conciencia? Ya ver que hay diferentes tipos. Veamos qué me escribió alguien. Lick me dice, a mí lo que me da cosita cuando piden consejos y uno con buena intención queriendo ayudar y hacen lo mismo. Sí, Brian tiene toda la razón, pero lo que sucede es que cuando nosotros de buena fe damos un consejo, estamos dando un consejo, no una orden. Y entonces el consejo lo damos, pero allá está en la persona la decisión, si lo hace o no lo hace, ¿sí?
Uno aconseja, uno da los pros. Y yo tengo varios personas que se acogen a mí. Y específicamente estoy hablando con un joven, hoy ya no vive aquí, tomó malas decisiones por bebida, ya no siguió su carrera, se fue de la universidad 2 y regresó 3 veces, creo, y no estudió. Hoy está fuera del país y ya tiene 30 años, pues. Y me dice, es que yo no me formalizo, Lick, yo no me formalizo. Y le digo yo, tiene que cambiar aquellas cosas que ya hemos hablado que no están bien. Y siempre me viene a decir lo mismo. ¿Sabe cuál es mi gran problema? Dígamelo, aunque ya lo sé. Y me escribe con mayúscula, las mujeres. Que es un jovencito que nunca sienta cabeza porque le gustan todas las mujeres que se le ponen enfrente, ¿verdad? Y enamora a todas las mujeres que tiene enfrente. Y está con la presión de sus papás, que le dice, bueno, yo quiero un nieto y ya. Y le digo yo, ojo, no es que le va a dar el nieto con la primera pelona que se le ponga enfrente, pero que está en un país donde hay muchas culturas y culturas muy diferentes. Y entonces yo le digo, yo le hablo y le vuelvo a decir los mismos consejos, pero la decisión está en él. Y ahorita me dice, estoy en la última oportunidad que me han dado mis padres para hacer lo correcto. Si esto no lo aprovecho, me dice, no sé qué va a hacer de mi vida. Y todavía duda en seguir los buenos consejos, en dejar de ser mujeriego, por decir algo. Y entonces a eso se refiere Brian. A veces sentimos nosotros que gastamos saliva en hablar y aconsejar y la gente no hace caso. Pero ahí ya no podemos hacer nada. Al menos ya hicimos lo que humanamente se puede hacer. No podemos obligar a nadie, ¿verdad? Incluso ni a nuestros hijos yo los pude haber obligado en ciertas edades, ya después ya no, porque tienen que ser responsables de sus propias acciones. Igual Dios con nosotros. ¿Y Dios por qué nos deja hacer cosas malas? Porque nos hizo libres. Y somos nosotros los que vamos a decidir si elegimos el bien o elegimos el mal. Y ojo, Dios nos va a ver, por ejemplo, que elijo hacer mal, que yo quiero ser asesino, que yo he madrugado ese día porque voy a robar, por ejemplo. Sin embargo, Dios no me va a detener porque yo le voy a dar cuenta a Él de todas las decisiones que yo haga. De eso se trata. Vamos a seguirnos ayudando, vamos a seguirnos aconsejando unos a otros, pero al final la decisión es nuestra porque vamos a ser los únicos responsables de nuestra vida, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta ahorita, o estamos bien. Bien, entonces estaremos casi terminando ya la clase, ¿verdad? Espero yo que después de esta clase